Hola, soy Enrique Santos y este es un vídeo de presentación de la monografía número 4 que se comienza a distribuir hoy, 6 de abril de 2017, con el título Pautas terminales, análisis y operativa. Con este libro se cierra una serie de 4 monografías que se empezó a publicar en el año 2010 con los títulos Pautas de impulso, pautas correctivas, que luego en el 2012 sacamos la tercera, pautas terminales, y que hoy ya por fin tenemos la satisfacción de presentar esta cuarta monografía. Decir simplemente que cuando yo publiqué aquellos primeros libros, lo hice con la expectativa de comprobar si lo que yo pensaba después de estudiar las pautas durante unos años y después de llevar un tiempo dando cursos, era también compartido por otras personas. Es decir, si las pautas de Elliott eran realmente un instrumento útil para ir al mercado, no solamente como un instrumento de análisis, sino también como un instrumento operativo. Bueno, después de todo este tiempo, pues no hay ninguna duda, esa expectativa ha sido confirmada. Hoy hay muchas personas, alumnos, lectores, que han respaldado esa opinión, con lo cual, cuando hoy presentamos este libro, lo hacemos ya con la certeza de que hay personas que están utilizándolo y que esto les va, espero, a aportar una mejora o un perfeccionamiento en la técnica. Y al que no está todavía en este mundo de las pautas, pues le puede ayudar a acelerar mucho el proceso de aprendizaje, porque ya se le ofrece un contenido ya muy sintetizado. Creo que estamos abriendo un camino, estamos haciendo un surco en un terreno muy duro. Estamos estudiando algo que todavía es muy desconocido para mucha gente. Yo creo que la mayoría de la gente que está en el mercado no sabe el potencial que se encierra en las pautas de Elliott, especialmente en las pautas terminales, pero que sabemos que es inseparable de los otros tipos de pautas, ¿no? Entonces estamos utilizando un nuevo lenguaje, una nueva terminología, y estamos avanzando rápido en un camino que creo que como principal objetivo debe de tener la independencia y la libertad que ofrece el mercado. Bueno, dicho esto, de forma rápida también referirme quería a estos 2 últimos años, 2015 y 2016, donde a través de los cursos, grupos de trabajo, comentarios, screencasts más recientemente, hemos analizado muchas decenas de pautas terminales. También ha habido otro tipo de pautas, pero en particular muchas pautas terminales. Especialmente el año 2016, con la puesta en marcha de unos cursos de operativa intradía, ha llegado para mí un descubrimiento importante y que es el que ha permitido dar este paso ya adentrándonos en el terreno operativo. Y es que las pautas que realmente presentan oportunidades y que se repiten con gran frecuencia en el DAX, también en el Eurostock, también en otros gráficos, en las divisas, son gráficos de 2 minutos, gráficos de 5 minutos. Es decir, es ahí donde se inician los grandes movimientos. Y si no estamos a esa distancia, no lo vamos a ver. Así que es lo importante. La inmensa mayoría, creo que son 23 o 20, de las 25 pautas que se estudian en este libro, están en el gráfico de 2 minutos. Así que eso es un prejuicio que todavía algunas personas tienen, es el gráfico horario, que es y tal. No, hay que usar el gráfico diario, el semanal, el mensual, por supuesto, pero el análisis de las pautas hay que hacerlo en periodos muy cortos. Y es ahí donde vamos a ver los inicios de los movimientos. Bien, el libro tiene 2 partes. La primera de ellas está dedicada al análisis y la segunda parte a la operativa. La parte del análisis tiene como idea central la comparación con el modelo clásico de pauta de impulso que ya estudiamos en la monografía número 3. Es decir, hacemos un chequeo, un contraste, una comparación de las relaciones de Fibonacci del modelo clásico con las relaciones de Fibonacci entre las ondas de las pautas terminales que nos hemos encontrado en la realidad. También hacemos
un repaso a la mínima teoría que tiene que saberse o que tiene que refrescarse, tanto en lo que son reglas esenciales de las pautas de impulso como el procedimiento de corte de 2-4, etcétera, ¿no? De tal modo que lo que queremos es perfeccionar el análisis que hacemos y que nos permite llegar hasta el punto en que se confirma el agotamiento de la pauta y donde se abre el siguiente paso, que es la parte operativa. En este aspecto, subrayar lo importante de la situación. Y esa situación en la que se forman las pautas solamente vamos a llegar a través de un análisis estructurado, es decir, a identificar la estructura de la pauta para saber dónde está esa pauta y qué es lo que viene después. Siempre nos podemos encontrar alguna pauta suelta, las famosas matrioscas, que llamamos de las pautas de impulso, o bien una terminal. Pero el gran potencial está en las oportunidades que se presentan cuando se puede enlazar el movimiento con las pautas de grado mayor. Analizamos varias situaciones en las que se puede hacer esto. En la primera parte, los gráficos son los gráficos a los que estamos acostumbrados, digamos, pues la pauta y la identificación, el recuento de sus ondas, el corte de la línea OS4, los movimientos que llevan al precio al retroceso del 100%, los tiempos, etcétera. La materia conocida ya. Entonces, en la segunda parte cambiamos y nos vamos ya al modelo o al esquema de trabajo más bien operativo, donde vamos a trabajar con la pauta ya de la parte de después. La idea es, igual que tenemos un modelo previo al agotamiento, es decir, un modelo que tiene que cumplir con una serie de exigencias, vamos a ver si también encontramos un modelo que nos permita identificar el comportamiento o pronosticar el comportamiento de después, el comportamiento que tiene el precio después del corte de la 2-4. Bien, ahora comentaremos esta parte con un poco más de detalle. Hay una cuestión que en la tercera monografía se estudia, que son las pautas y la pauta y el indicador, donde hablamos del ADX y del MAC, que son los indicadores en los que nos apoyamos para ganar en confianza en la confirmación del movimiento que esperamos tras la rotura de la 2-4. En este libro no le hemos dedicado especial interés o espacio a este tema porque creo que ya está suficientemente estudiado en la tercera monografía. Decir que probablemente a causa de que sean gráficos de 2 minutos, donde el movimiento se produce probablemente más rápido que en un gráfico horario, en un gráfico de 15 minutos, hay 9 pautas solamente en las que se da el corte del ADX con el más de I o con el menos de I cuando se corta la 2-4 o un poco después. No hay nada nuevo en este sentido. Las divergencias pues, van a acompañar casi siempre al movimiento, va a ser lo normal y insisto en que lo mejor, lo más importante es la situación en la que nos vamos a encontrar las pautas. Bien, en cuanto a la segunda parte, el procedimiento que seguimos es un procedimiento sencillo que no tiene nada más que sustento en una idea. Es decir, si nosotros ya sabemos, salvo que nadie que conozca esta técnica duda, que cuando se confirma el agotamiento de una pauta terminal hay altas probabilidades de que el precio llegue al origen de la onda 1, es decir, que se produzca un retroceso del 100% del recorrido del precio de toda la pauta. Bueno, pues basados en esa alta probabilidad, lo que hemos hecho ha sido reducir los objetivos para aumentar las probabilidades. Y hemos situado tres objetivos de beneficio. Uno primero, en un sexto del recorrido del precio que separa el nivel de entrada, esta línea roja horizontal, con el 100%. Dividimos por 6 esa distancia y ahí situamos el primer stop de objetivo. El segundo stop de objetivo lo situamos en el 61% de la misma distancia.
Y el tercero, que le llamamos C3, en el 100%. Así que tenemos 3 niveles de cierre de posición. Aquí se cerraría el 50% del volumen de contratos y o en este el 50% restante. Es una elección individual, depende de la estrategia que se siga, depende de la situación y de una serie de factores. Mi recomendación es que se cierre en el C2, porque una de las cosas que pretendemos, una de los principios, que en general, salvo excepciones, queremos estar el menor tiempo posible en el mercado. Entonces, hay pautas intradía que se hacen y se cierran en el día, que los objetivos de retroceso se consiguen en el día, y otras pautas que llevan señales, que llevan varias sesiones. Entonces se trata de dormir bien todos los días. Entonces, y se trata de estar expuesto al riesgo el menor tiempo posible. Eso, todo lo subjetivo que uno quiera, pero es la recomendación que hacemos. Bien, el procedimiento lo explicamos en la segunda parte. Se trata de abrir una primera posición con el corte de la línea 2-4, como siempre, y dejar un margen de 10 puntos para el movimiento en contra de la posición que se pueda producir inmediatamente después de haber entrado. Es decir, corte de la 2-4 no es siempre un poco después. Entonces, ese objetivo, ese stop de protección es de 100 puntos para evitarnos el primer movimiento en contra que se puede producir. Después, una vez que el precio salva esa situación, cerramos el 50% del volumen en C1. Y a continuación, en el momento que se cierra esa posición con el 50% del volumen, entonces movemos el stop llevando el mismo recorrido por debajo del nivel de entrada o por encima si es una posición corta, y le damos un margen de 10 puntos, con lo cual ya estamos bastante más seguros. Se trata de hacer beneficios lo antes posible y estar protegidos lo antes posible. Y esa protección la tenemos de esta forma. Hay 2 stops de referencia, no son stops operativos. Uno es el 61,8% desde el máximo que generalmente va a coincidir con el final de la onda 5, o cuando haya un fallo de quinta, pues será el final de la onda 3, pero vamos a tomar como referencia el final de la onda 5 y ahí situamos el segundo stop, ese 2 lo llamamos, y el primero en el 61,8, que es el nivel tradicional, digamos, teórico, ¿no? Aquí hay que elegir entre apalancamiento y stop, es decir, un apalancamiento muy grande me obliga a tener un stop muy ceñido. Un apalancamiento pequeño, con poco volumen, me permite abrir mucho más el stop y tener un margen. Lo que es una realidad constatada es que casi nunca el precio va a llegar al final de la onda 5. Es decir, casi nunca el precio va a llegar al origen del segmento que corta la línea 2-4. Esto me da mucha comodidad y mucha confianza. Lo que pasa es que si estoy muy apalancado, ese recorrido en contra a lo mejor tiene un coste que no puedo asumir. Entonces, ese es el enfoque general. Desde luego que es variable, se puede ceñir, se puede ajustar un poco más, ese sexto, un séptimo. Hemos ensayado con el tercio en vez de con el sexto, pero al final hemos preferido quedarnos con este y en función de la situación, pues modificarlo. Hay pautas, como la pauta número 13 o la pauta número 20, en las que la situación es fundamental. Es decir, y entonces no sirve esta operativa. Hay que adaptarla a un movimiento de mayor recorrido, porque repito que aquí lo que estamos haciendo con este procedimiento es centrarnos en el movimiento que sigue el agotamiento, es decir, en el movimiento que lleva hasta el 100% de retroceso. Lo que pase después tiene un enfoque o una táctica que hay que definirla en el momento que se abre la posición. Bien, esta pauta que tenemos delante, que tuvo un recorrido después de conseguir el 100% de retroceso de 183 puntos, será en la onda 2 de un zigzag. Es decir, será en la onda 2 de la C de un zigzag. Se
se estudia bien la situación en el libro. Aquí tuvimos una onda 3 extendida, se agotó, después vino una pauta de impulso a la baja, es la onda 4, empieza con una pauta de impulso, es retrocedida menos del 61,8%, por lo tanto esperamos estar en un zigzag. Este segmento de aquí es la onda B de un zigzag, vemos una onda 1 y en la 2 nos encontramos con este acuñamiento. Es decir, aquí estamos ya a la espera del desarrollo de una tercera onda. Esto es una de las ideas, creo, o de las conclusiones o de los planteamientos más importantes desde el punto de vista operativo que creo que hay que hacer ahora, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar las ondas de Elliott, las pautas de agotamiento, toda la tensión estaba puesta en el final de la quinta. Y está muy bien, corte de la 2-4, el menos tiempo de empleado por la quinta a formarse, objetivo final de 4, 50, 61,8, etc. Bien, con el paso de los años me he dado cuenta que por supuesto que las ondas 5 son interesantes, pero después de una 5 no sabemos qué es lo que viene. No lo sabemos siempre. Va a haber veces, como este caso que acabamos de mencionar, la 3 de la 5 en este caso era una pauta de impulso, pero otras veces va a ser una A. Otras veces no sabemos lo que va a ser. Pero cuando termina una 2, sí sabemos lo que viene detrás. Y lo que viene de una onda 2 es una extensión de tercera. Entonces, eso me permite reenfocar la operativa a un recorrido mucho mayor, porque sabemos que el recorrido en precio de la onda 3, como mínimo, va a ser igual que el de la 1, y con altas probabilidades de que sea el 161. Entonces, podremos mantener esa posición abierta no solamente hasta el final o sea, hasta el origen de la pauta terminal, sino más allá, y hay casos. De tal manera que lo más importante, creo, la mayor oportunidad se presenta cuando tengamos una plana y veamos una terminal en su onda quinta o veamos una terminal en su C o incluso que nos encontremos una pauta terminal en toda la onda 2, cosa que en principio no es muy probable, pero acabamos de ver hace poco una pauta terminal en una onda 4 completa. Es decir, esto quiero subrayarlo porque es muy importante y es un punto de partida para todos los ensayos que vamos a seguir haciendo a partir de ahora, donde en los cursos de operativa y en el screencast y en todos los ámbitos en los que tengamos posibilidad de intercambiar, pues vamos a ir ensayando este modelo, este procedimiento operativo y vamos a ir perfeccionándolo o ajustándolo, pero como punto de partida tenemos este. Bien, después del modelo operativo tenemos los resultados. Aquí tenemos el grupo de retroceso cero que llamamos, es un grupo de pautas que no han retrocedido en el momento en que se corta la 2-4, o si lo han retrocedido menos de 10 puntos. Es decir, es un coste que aunque esté muy apalancado, tengamos en cuenta que con 20 contratos de DAX, que es la prueba que hemos hecho, pues 20 contratos de DAX, cada punto tiene un coste de 500 euros. Es decir, se trata de reducir al máximo la pérdida que hay, aunque sea potencial, que hay que soportar. Desde luego que hay multitud de opciones y que operar con 20 futuros del DAX es una barbaridad. Está fuera del alcance de la mayoría de la gente. Pero lo que sí es constatable es este hecho, ¿no? Y sabemos que es muy frecuente. Bien, decía que vemos a continuación los resultados que hemos tenido con la aplicación de este. Vamos a ver, un momento. Hablábamos de los resultados que hemos tenido con la aplicación de esta operativa y que se reflejan en estos dos gráficos, el de arriba para las posiciones cortas y el de abajo para las posiciones largas. Estas son las pautas que han dado paso a una posición corta y que han conseguido los tres objetivos. Estas también, la 1, la 2 y la 15, lo han conseguido, pero después de tocar el primer nivel de stop. Y aquí una pauta que abrió con hueco al día siguiente,
pues alcanzó el segundo nivel de stop, pero es la única de las 25 que lo ha hecho. Desde luego que no se puede extrapolar el comportamiento de 25 pautas ni de 50 a todas, pero yo creo que es un número suficiente como para dar una orientación estratégica. Esa es la idea o el planteamiento con el que estamos trabajando. Bien, importante el tema de la adaptación de la operativa a la situación y de aumentar el recorrido en función de la situación en la que estemos. Hay otra cuestión importante que hemos visto y es que no suele haber una segunda oportunidad. Es decir, esta pauta número 1 se corta su línea 2-4 y el retroceso posterior es muy fuerte de tal manera que me saca enseguida. Pero después vuelve a caer otra vez y vuelve a cortar la línea 2-4. Y me da otra oportunidad que en este caso sí me hubiera permitido poder obtener los resultados previstos con esta operativa sin mayor problema. Esto solamente pasa en 2 pautas. Es decir, el resto de las figuras, cuando el corte de la 2-4 se produce, es la última vez. No vuelve a haber corte. O sea, el precio no se vuelve, ahí un poquito, no se vuelve a situar otra vez por debajo. Las líneas 2-4 de las terminales suelen tener mucha pendiente. Así que se pierde la primera oportunidad y no hay otra. No pasa nada. Tenemos la certeza de que va a haber muchas otras oportunidades en otras pautas terminales. Los huecos. Sabemos lo frecuente que son, lo habituales que son los huecos en la apertura del DAX o del Eurostoxx. Hay 5 pautas entre las 25 que hemos seleccionado que abren con hueco a la baja. Desde luego, esta operativa no se puede aplicar. Operar en una pauta con hueco o quedarse abierto en una posición al cierre es muy arriesgado y no es recomendable. Se puede hacer, que duda cabe, pero las 5 pautas, estas con hueco, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, es frecuente y bueno, no las analizamos. Están al final del libro y se pueden ver. Al tiempo no hemos hecho mucha mención. Realmente, bueno, la mayoría de las pautas consiguen su objetivo en tiempo, menos tiempo de la que empleó la pauta en formarse. Pero vamos, no nos ha preocupado demasiado eso ahora. Intentamos estar en el mercado lo menor posible y además sin esperar a que se alcance el 100%. Bueno, pues este es en líneas generales el libro que está a partir de hoy en sus manos y que espero que les sirva. He intentado reflejar la situación de la forma más objetiva y más fiel. No está en absoluto en mi intención ofrecer resultados espectaculares, ni deslumbrar a nadie. Presento la situación como es, como la he visto, como la he analizado, como creo que debo de compartirla con el fin de ayudar a aprender el manejo de esta técnica. Hay una pauta, la número 16, muy buena, aunque no llega a C3, pero tiene un recorrido, es una pauta en 15 minutos que tiene 248 puntos, que se vio perfectamente aquí, pero es que antes hubo que pasar por todo este calvario. Es decir, los suelos y los techos no se forman a la primera, y eso lo sabemos, y el que no lo sepa, más vale que lo aprenda pronto porque las pautas terminales sabemos dónde esperarlas, pero avisan con anticipación. Si se maneja la operativa no hay problema, se entra, se sale, se protege la posición y tal, pero hay que tener en cuenta esto, es decir, que aquí las pautas ya las vemos siempre dibujadas, bonitas y tal, pero vamos, sabemos lo que hay detrás de esto, que es una técnica que hay que ensayar muchas veces para manejarla bien y ir al mercado con suficientes garantías, ¿no? Los resultados en puntos solamente con las pautas que han obtenido un retroceso inferior a 10 puntos tras el movimiento de apertura son de 857 puntos si se hubiera cerrado en C1 más C2 o de 1058 puntos en el año
si se hubiera cerrado en el C1 más C3. Luego se hace un análisis, un estudio de las otras pautas, quitándolas de hueco y quitando estas 11, las que quedan más complicadas, pero de las que hay que aprender, porque ya la operativa presenta más complicación. En fin, hay situaciones en las que es fácil, entre comillas, verlas, y hay otras situaciones en las que no es nada fácil. Este es un grupo de estas pautas que habrían dado, aún así, controlando la pérdida con los criterios que hemos dicho antes de 10 puntos, habrían dado 50 puntos de pérdida, pero las que han salido bien habrían dado 751 puntos con C1 y C2 y 1032 con C1 y C3, sumados a los que acabamos de decir anteriores, podrían ser el balance o el resumen del año. Y esto es todo. Le agradezco mucho su confianza, su interés por el libro y espero que le sea de utilidad y que sigamos en contacto a partir de ahora ensayando ya no solamente los modelos de pauta, sino también los modelos operativos. Muchas gracias y hasta pronto.